Y la mente se organiza en función de redes de comunicación, redes neuronales en nuestro cerebro en contacto con redes de comunicación de nuestro entorno. Por tanto, quien controla la comunicación, controla el cerebro y, por tanto, controla el poder. Que depende de lo que se entiende por eco. Si quiere decir que de esto sale un partido político que gana las elecciones en los próximos 2 años, no es nada seguro. Todos estos movimientos se plantean a largo plazo. El eslogan más difundido en los indignados o indignadas, porque el movimiento se llama en femenino, las indignadas españolas, es vamos despacio porque vamos lejos. Esa es la cosa. ¿Vamos lejos a dónde? Hacia un cambio de la mente de los ciudadanos que, en último término, cuando todo el mundo sea más consciente, se transformará en un cambio de actitud también de las élites políticas. Y ahí es donde puede haber un cambio. Ahora, ¿esto es demasiado idealista? Bueno, primero, los datos muestran que en España, consistentemente hasta ahora, un 70% de los ciudadanos están de acuerdo con las críticas del movimiento, lo que dice el movimiento. También piensa una mayoría de los ciudadanos que no van a poder cambiar las cosas a corto plazo. Las dos cosas son compatibles. Tú puedes pensar que tienen razón, pero que no tienen los instrumentos, que es lo que piensa la propia gente del movimiento. El 19 de mayo del 2011 escribí un artículo en El País que se llamaba «Presidente, baje a la plaza». Era 4 días después del 15M, de las primeras manifestaciones del 15M, y un artículo que publiqué en el diario El País. Y lo publiqué porque durante esa semana recibí muchas llamadas de políticos, de representantes públicos, que me preguntaban «¿pero quiénes son? ¿Cuántos son? ¿Con quién hay que hablar? ¿Cómo están organizados? ¿Qué quieren?», ¿no? Y me di cuenta que se estaban haciendo quizás las preguntas equivocadas, que eran las preguntas tradicionales, las convencionales, las de siempre, ¿no? Y para hablar de esas preguntas y de qué tipo de respuestas y qué tipo de preguntas, estará hoy con nosotros Ismael. Ismael, yo le voy a presentar con esta frase. Es una frase de Antonio Machado que dice: «Todo lo que se ignora se desprecia». Yo de Ismael he aprendido a no despreciar por interés, por ganas de conocer. Siempre que le leo, siempre que le escucho, me abre una pista, me da una luz, me pone las largas, ¿no? Y me ayuda a no despreciar a las opiniones de los demás y a conocer, digamos, nuevos enfoques. Este es Ismael y está con vosotros. Y va sin presentación, a pelo, y ahí está. Venga. Muchas gracias por el verso. Para hacer honor al verso, vamos a poner las largas y nos vamos al siglo XVIII, porque creo que vale la pena tener un poco de perspectiva. Es decir, cuando hablamos de movimientos sociales, no nos podemos abstraer de que van, si no contra, si van en oposición a unas instituciones que tenemos ahora, democráticas, partidos, gobiernos, parlamentos, etcétera, y son las instituciones que tenemos más o menos de los últimos hace 300 años, año arriba, año abajo. En el fondo, el discurso que haré ahora lo he hecho para las instituciones educativas, lo hago para universidades y escuelas, lo hago para el mundo de la distribución, del comercio. Vale prácticamente el mismo objetivo, porque en el fondo es cuando conseguimos dominar la materia en la revolución industrial, en la revolución científica, conseguimos dominar el mundo, tenemos un acceso a una serie de infraestructuras que lo que hacen es, sobre todo, fundamentarse en dos grandes pilares que han funcionado o han sido determinantes en los últimos 300 años. El primer gran pilar es que los recursos son escasos, y eso es lo que es la economía, que también tiene como ciencia más o menos 300 años, es la gestión de los recursos escasos. Lo que es finito hay que gestionarlo de una forma racional, y además esa gestión tiene unos costes, los llamados costes de transacción. Y nos inventamos una cosa que se llama fábrica, ponemos debajo del mismo techo todos los recursos, sea materiales, sea financieros o de capital, de inmovilizado, de material productivo,
y recursos humanos. Y eso es una forma eficiente y eficaz de funcionar, insisto, en los últimos 300 años. Montamos fábricas que aglutinan todo esas piezas del gran Lego debajo de un lugar para que sea eficiente y eficaz. Montamos fábricas de conocimiento que llamamos universidades porque el papel, que es conocimiento físico, y hasta hace 2 días el conocimiento era físico. O había acceso al papel o había acceso físico a los cerebros. No había otra forma de tener acceso al conocimiento. Y lo ponemos en una fábrica que llamamos escuela. Ahora la denostamos, esa fábrica del conocimiento, porque decimos que es estandarizada, pero ha permitido un gran desarrollo en 300 años de la humanidad, ¿no? Y como eso tenemos 1000 instituciones más. Por ejemplo, tenemos parlamentos donde es eficiente que el conocimiento que era físico, que estaba en la cabeza de los diputados y estaba en unos papeles, unos legajos del BOE, en informes técnicos, etcétera, donde están ahí en un rincón de las Cortes, eso era eficiente que estuviese junto en el mismo edificio. Y era eficiente y era eficaz en términos económicos, en términos de tiempo. No era eficiente ni eficaz que los 47 millones itinerásemos por todo el territorio español para ver qué opinábamos unos de otros, para ver qué opinábamos sobre los infinitos temas, para informarnos de todos esos temas, para ser expertos de todos los temas. Era mucho más eficiente y eficaz tener un intermediario, palabra clave, un intermediario, que era intermediario, insisto en las palabras, porque era eficiente y eficaz. Era la única forma o la peor forma que teníamos, pero la forma de que las cosas pasasen, de que se tomasen decisiones y que, en teoría, se tomasen de forma informada. Eso funciona en los últimos 300 años sobre todo, y ahí es donde edificamos esas 3 grandes piezas. Partidos que intermedian entre lo que es la información y los problemas de ciudadanía y la toma de decisiones. Parlamentos que intermedian entre esos grandes problemas de ciudadanía y la información, que, insisto, es finita, es material, está fijada en cerebros y en papel. Y tenemos gobiernos que también intermedian entre parlamentos y partidos y ciudadanía para que pasen cosas. En algún momento del siglo XX, mediados del siglo XX, y para tener una fecha interesante, en 1995, redes digitales de comunicación móvil e Internet para uso público o para uso común, el mundo cambia. Lo que es conocimiento deja de ser físico. Conseguimos desmaterializar el conocimiento de 2 formas. Una, lo que era papel se convierte en bytes y deja de tener ningún peso. No solamente ningún peso, sino que tampoco es escaso. Podemos copiar 1000 millones de veces el mismo PDF con la misma calidad y sigue estando ahí. Antes el libro tenía que itinerar. Si estaba en París, no estaba en Barcelona. Y si yo quería leer un libro que estaba en la biblioteca de Frankfurt, tenía que ir a Frankfurt. O el libro venir hacia mí. Ahora lo copio con un clic, con la tarifa plana que tengo desde casa, de coste cero. Tengo todo ese conocimiento a mi alcance. 7.000 millones de personas tienen todo el conocimiento del mundo a su alcance. Siempre y cuando esté digitalizado, pero estamos en ello. Y la segunda cuestión son los costes de transacción. Los costes de antes de aglutinar el conocimiento, las personas que debatan entre ellas, que hablen, que tomen decisiones, que también pasa a ser cero. Es decir, no tenemos prácticamente ningún coste de coordinarnos. Coste físico, si queréis, o un coste material. En términos políticos de participación, el salto es alucinante. En términos, si queréis, de energía, sigue habiendo escasez de petróleo, sigue habiendo unos costes de transacción. Pero en todo lo que se refiere a conocimiento, y la política es uno de ellos, la formación es otra de ellos, la distribución de según qué obras culturales también se desmaterializa, las instituciones que estaban fundamentadas en la escasez del material ya no es escaso, y los costes de intermediar y de transaccionar ya no los tenemos, se ven cuestionadas totalmente. Si los partidos nos informan, no tienen ninguna razón de ser, ya nos informamos por Internet, por múltiples sitios. Si los partidos debían coordinar o los parlamentos debían coordinarnos, hay 1000 formas a coste cero de coordinarnos, por Internet, etcétera. Como mínimo, esos pies de las instituciones pasan a ser de barro. Desmaterialización del conocimiento lleva a eso, a que la intermediación está súper cuestionada, al menos en sus fundamentos. Si todavía intermediación es porque, por ejemplo, el gobierno sigue teniendo el monopolio del poder, el poder físico o de la violencia, de ejercer o de forzar el cumplimiento de la ley. Las universidades siguen teniendo el monopolio de la certificación. Las distribuidoras de libros o de música siguen teniendo el monopolio legal de la distribución en muchos casos, porque hay según qué tratados, etcétera, etcétera. Pero de facto, o al menos en potencia, o técnicamente, o físicamente, esos pies son de barro y ya no existen más. Entonces, a la pregunta de por qué hay movimientos sociales, la respuesta, por simple que parezca, es porque se puede. Antes no se podía. Antes, si yo estaba en Barcelona y quería hacer política, o viajaba cada mañana a Madrid y me entrevistaba con los parlamentarios, con los diputados, con el gobierno. Si me recibían, porque además su tiempo era limitado y físicamente no podían recibir 47 millones de personas, ahora puedo acceder a ellos.
puedo acceder a través de Twitter, de Facebook, puedo acceder a todo lo que se produce en el Parlamento, en las Cortes, en los partidos políticos, siempre y cuando haya un emisor al otro lado, por supuesto. Pero suponiendo que los parlamentos, los partidos emitan esa información, yo puedo acceder a ella. Entonces, pasan cosas porque sencillamente se puede. Los costes de aglutinar a personas alrededor también bajan a cero. Un ejemplo, si queréis, fuera del mundo de la política, para que no parezca que hablamos solamente de términos políticos, son las personas que tienen enfermedades de prevalencia muy baja. Personas que tienen el síndrome de Lowe, con una prevalencia quiere decir impacto de una persona cada 1 millón de ciudadanos. Son personas que antes estaban solas en el mundo, no había nadie físicamente a su alrededor que tuviese la misma enfermedad que ellos. Con Internet, ahora lo que consiguen es ser miles de personas que tienen esa enfermedad. Con un pequeño cambio en la tecnología, que hemos reducido los costes de transacción y la escasez de información, médicos pueden investigar con miles de registros, no con un registro que conoce una vez al año o una vez en toda su vida. Cuidadores pueden tener miles de experiencias de cuidado y enfermos pueden solidarizarse unos con otros y ver. En política lo mismo. Antes al que le interesaba determinados temas de política encontraba a grupos en el bar, en la cantina, en el sindicato sensibles a aquel tema. Había otros temas que no tocaban para nadie. Hoy en día generar masa crítica es posible. El que haya masa crítica y el que uno pueda hacer las cosas porque técnicamente es posible hace que haya una emergencia de una cosa que los ingleses le llaman doocracy, del verbo to do, que podríamos traducir como hacercracia. Y es que si quieres hacer algo, lo haces. Y lo haces y en base a hacer suceden cosas. El ejemplo típico de la no duocracy sería: quiero denunciar un tema, tengo que ir al sindicato a denunciarlo, tengo que ir a un partido, tengo que ir a mi regidor de distrito, que él lo eleve a la ejecutiva del partido, que el partido lo eleve a la federación, hasta que esto llega a Mariano Rajoy o a Rubalcaba, quien sea, pasan miles de años y, además, como es un tema menor, no sucede. Un tema de duocracy de manual es lo que pasó con el 15M para Rato. Para los que no conozcáis el tema, es personas que creen que el señor Rodrigo Rato y otros allegados o relacionados con el tema de Bankia deberían pagar por supuestas informaciones erróneas o por malversación de fondos públicos o supuesta información digamos, privilegiada o digamos, delictiva que llegan a publicar, etcétera. Gente que está de desacuerdo con que se pague una serie de rescate al banco. Tienen dos opciones: hacerlo vía política, con lo cual saben que van a topar con una mayoría absoluta en el Parlamento, o sencillamente hacerlo. Se hace una campaña en Internet, quiere decir que cualquier persona en el mundo tiene un medio de comunicación masiva, monta un blog y a medida que la gente se aglutina en ese blog, replica el manifiesto del blog, lo come en sus propios blogs, lo tuitea, lo facebookea, lo pinterestea, lo que sea. La gente vota con sus pies aquella manifestación y a medida que todo el mundo va votando con sus pies o con sus clics, se genera una opinión pública y eso se hace a base de hacerlo. No pides a un representante público que lo eleve al Congreso, lo haces tú directamente. Se pide además que haya una financiación para un abogado. Se monta una plataforma de crowdsourcing, esto hablaremos después, o de crowdfunding, perdón, y la gente aporta su dinero. No pide que un sindicato haga No, aporta dinero directamente a una acción privada de un colectivo que lleva a contratar a un abogado para. Y la información lo mismo. Esa plataforma pide a los accionistas, los miles de accionistas que supuestamente fueron estafados por la dirección de Bankia, a que aporten pruebas, a que aporten documentación, a que aporten comunicaciones, etcétera. Se consigue también descentralizadamente y yo como accionista que me veo agraviado puedo recurrir a 1000 instituciones o directamente hacerlo. Es esa duocracy donde uno consigue hacer las cosas por uno mismo. Para bien y para mal. Si uno está solo y no consigue convencer a nadie, por mucho que uno haga no llega a nada, pero sí se puede uno saltar los intermediarios. Esto nos lleva, para mí, a un último punto muy interesante y que Tony antes lo decía. Bueno, ¿y cuál es el impacto del 15M? ¿No? ¿Cuál es el impacto? ¿Han cambiado las leyes? ¿Han cambiado los partidos? Para mí la pregunta a lo mejor es la inversa, porque todo les ha dado la vuelta al calcetín, ¿no? Es decir, ¿tiene sentido pensar si ha tenido impacto el 15M o otros movimientos emergentes si seguimos pensando en la política como algo representativo o estrictamente representativo, donde cada 4 años se paga? Cuando lo que hablamos es una política del hacer, de política del ir haciendo, seguramente tenemos que pensar en una política del reconocimiento de patrones. Y aquí otro ejemplo muy interesante es lo que ha pasado con Eurovegas. Aquí en Madrid ha habido mucho debate, en Cataluña ha habido mucho debate también. Y es una opción. ¿Cuántas mociones ha habido de los partidos políticos a favor o contra Eurovegas? Una o ninguna.
En cambio, si somos capaces de pensar en los miles de millones de me gusta en una noticia del País, del ABC, del periódico, de La Vanguardia, los miles de millones de tweets que ha habido, los miles de millones de posts que ha habido, de comentarios que ha habido, de retweets que ha habido, de imágenes que se han compartido, ¿es un tuit una afiliación o un voto reflexionado? Probablemente no. ¿Es un me gusta un voto reflexionado? Probablemente no. ¿Es un exabrupto en el bar entre los amigos un voto intencionado? Probablemente no. Pero en cambio seguimos teniendo políticos que van a besar niños a los mercados. Seguimos teniendo políticos que les interesa supuestamente ir a los mercados a escuchar. Bueno, tenemos ahora en Internet una gente que hace cosas, que vota con los pies o que vota con los clics constantemente. Puede que un clic valga muy poco. Cuando una persona ha hecho 10 me gustas y ha publicado 8 posts y ha hecho 3 comentarios, eso lo multiplicamos por 47 millones, creo que es posible otro tipo de política, que no es la representativa, o no es solamente la representativa, sino reconocimiento de patrones, detectar movimientos emergentes y otro tipo de participar. Lo dejo aquí, le dejo paso a Adolfo, que ha estado más metido en el tema, creo que lo presenta ahora, y nos vemos en el debate. Adolfo, de nuevo gracias por aceptar venir rápido de ayer. Y quiero presentarte con una frase muy corta. Él es antropólogo, es una referencia biográfica que quiero dar. Y siempre me ha interesado mucho la antropología porque, a diferencia de la arqueología, que intenta ver cómo vivíamos antes, ¿no?, la antropología, a partir de muchas reflexiones de ciencias naturales y sociales, intenta reflexionar de cómo vivimos ahora y cómo podemos vivir hacia el futuro, ¿no? Por lo tanto, es una cosa interesante, antropología y arqueología, y él es antropólogo, y le presento con esta frase. Va directo, ¿eh? O sea, él no se anda con patatitas. Y la frase es de Séneca. Prefiero molestar con la verdad que complacer con adulaciones. Todo tuyo. Pues muy bien, muchas gracias a la organización y gracias a todos vosotros y vosotras por estar aquí y compartir este momento. Yo quería hablar hoy, bueno, como ha comentado Antoni, me sacaron ayer de imprevisto, así que espero más o menos ubicarme en el contexto. Quería hablar del movimiento Occupy, en particular del 15M, y de cómo las infraestructuras digitales han sido incorporadas pues, en los últimos 10-15 años en los movimientos sociales y cómo están transformando sus formas de organización y el tipo de política que están haciendo. Y quería hablar del 15M sobre todo a partir de no centrarme en esos momentos espectaculares como por ejemplo el de ayer, sino centrarme en la vida cotidiana de quienes toman parte en el 15M, ¿no? Y de cómo las tecnologías digitales están imbricadas en esa vida cotidiana y en esa forma de hacer política. Porque a través de esa vida cotidiana quizá podemos ver cómo el 15M nos está señalando otros lugares para la política, por ejemplo la calle, otros sujetos para la política, por ejemplo los ciudadanos, y otros ritmos y otras temporalidades para la política, que es lo que quiero tratar al final. Y también otras formas de asociación política, como es las asambleas del 15M. Ha habido asambleas toda la vida, pero bueno, las del 15M tienen sus particularidades y es de lo que quiero hablar, ¿no? La asamblea como un objeto urbano, un objeto que se define por su relación con la ciudad y que en esa relación redefine la propia ciudad. Todos sabemos que en Madrid, por lo menos, que es lo que yo conozco, y bueno, y esto que cuento es parte de un trabajo de campo etnográfico que he estado realizando con otro antropólogo, con Alberto Corsen. Pero en Madrid, por lo menos, el 15M está estructurado en torno a asambleas barriales. Cada barrio una asamblea, cada asamblea está normalmente vinculada a un barrio, ¿no? La misma infraestructura digital que el 15M monta justo al principio durante la acampada tiene como dominio toma los barrios y toma la plaza, ¿no? Ya vemos ahí cómo se está señalando la ciudad en la misma forma de nombrar la infraestructura digital. Y quería pensar también las asambleas como prototipos urbanos, prototipos en el sentido de espacios donde se experimenta con otras formas de asociación política. ¿A qué me refiero con prototipo? Quizá el prototipo paradigmático es el del software libre. Una tecnología que está en constante desarrollo,
que nunca se clausura, nunca está finalizada, que plantea otras formas, otros regímenes de propiedad, es decir, no el copyright estricto, ¿no?, sino el copyleft, es decir, hay toda una reformulación de qué significa la propiedad, que replantea también la noción de comunidad. Entonces, aquí el prototipo no es únicamente una tecnología, un cacharro frágil que está a punto del fracaso o del éxito, que es lo que en algunas ocasiones es un prototipo, sino un prototipo es toda una forma de asociación o de relacionalidad. Entonces, las asambleas como prototipos urbanos, como espacios de experimentación política. Y quería hacer referencia a dos momentos de las asambleas. Primero, su emergencia desde la acampada y después un poco esta experiencia cotidiana de las asambleas. El 15 de mayo, como ya sabemos, se comienza a desplegar la acampada en la Puerta del Sol, ¿no? Todo un gesto de innovación urbana en el que una mini ciudad, una ciudad dentro de otra ciudad se construye a través de prácticas de do it yourself, de reciclaje, con su propia guardería, su propia enfermería, una cocina que da de comer durante 4 semanas a las personas que están allí, una biblioteca que ahora ha desaparecido después del desalojo del centro ocupado Casablanca, que tenía 10.000 volúmenes. Una acampada, y dos de las decisiones que se toman inicialmente en la acampada es una, montar su propia infraestructura digital basada en software libre, que está desarrollada por hackers vinculados al movimiento de ocupación, y que está muy vinculada a esa presencialidad en la plaza. Perdón. Entonces, la creación de una infraestructura digital y, por otro lado, la elaboración de toda una metodología del encuentro, ¿no?, para reunirnos en la plaza. La elaboración de la metodología asamblearia. Es muy interesante en la creación, el despliegue de esta infraestructura digital. Si pensamos en la organización, en cómo se va creando esa atmósfera para la manifestación del 15M, ¿cómo se genera? Pues hay todo un despliegue de iniciativas en Facebook, a través de blogs, y de gente que no se conoce. Esta infraestructura representa un giro. Uno, es una infraestructura autogestionada, ¿no?, y que tira del software libre. Y dos, que tira del imaginario de los hackers y bueno, que está muy vinculada a la presencialidad. Bueno, y esta otra decisión inicial que se toma, que es desarrollar esta metodología asamblearia, que tiene la idea esta de la asamblea abierta como uno de los elementos esenciales. Cualquiera puede participar en la asamblea, que además tiene toda una categorización de roles en la asamblea. Hay un moderador, hay también facilitadores o facilitadoras que son encargados de que aquellos consensos que son difíciles de conseguir, negociarlos. Hay también una idea de la organización del espacio público. El espacio público de repente ya no es un lugar únicamente de tránsito donde pasamos y que recorremos de un lugar a otro, sino un lugar donde de repente nos asentamos y un lugar para la política. Y entonces hay toda una organización de dónde se tiene que colocar cada uno, con un gran cuidado. Y después hay también una cierta idea de transparencia, ¿no? Todas las actas que se toman en todas las asambleas, se cuelgan públicamente en Internet. Ahora que se está negociando la ley de transparencia, me gustaría saber si nuestras instituciones públicas serían capaces de soportar esa transparencia que el 15M de la que el 15M hace gala. Entonces, de alguna manera, hay también una idea muy clara al principio de la acampada de que es necesario extender ese gesto de innovación al resto de la ciudad. Entonces, como sabéis, el día 28 se celebran las primeras asambleas en todos los barrios, es decir, han pasado solo 2 semanas. Así que, de alguna manera, el gesto de innovación urbana en la acampada se extiende al resto de la ciudad a través de las asambleas. Unas asambleas soportadas, por un lado, por esa infraestructura digital que se ha creado en la acampada, y a través de esta metodología. De alguna manera, las asambleas son prototipadas, ¿no? Son ensayadas en la misma acampada. Y ahora quería
quería hacer una breve descripción de una de estas asambleas, ¿no? Cómo han estado funcionando a lo largo del último año. He estado participando sobre todo en la Asamblea de Lavapiés, que se ha reunido puntualmente una vez a la semana. En la Asamblea inicialmente, ¿no?, ocupando rítmicamente el espacio público. En la Asamblea, que inicialmente comienza como una reunión semanal, se va diseminando en el espacio y en el tiempo cuando aparecen nuevos grupos de trabajo, cada uno de ellos centrados en una temática específica. Un grupo que trabaja sobre vivienda y que está centrado sobre todo en la denuncia de los desahucios. Otro grupo que trabaja en migración, que está centrado sobre todo en el acoso de la policía a los migrantes en el barrio, cuando sistemáticamente les piden identificaciones por ser negros, porque a mí nunca me la piden. Entonces, los barrios van surgiendo, los grupos de trabajo van surgiendo, y cada vez que hay un grupo de trabajo nuevo, lo primero que hacen es elegir un día de reunión y un lugar de reunión, una plaza. Así que el barrio se va poblando de reuniones en el espacio público donde se discuten estas temáticas. El barrio aparece como referente del trabajo político de la Asamblea. No se trabaja únicamente sobre el barrio, porque cuando se intenta paralizar un desahucio o se denuncia un desahucio, en el fondo se está denunciando las leyes hipotecarias, la falta de dación en pago, la ausencia de un alquiler social. Entonces, el barrio es el territorio en el que se trabaja, pero es una política que trasciende el barrio. Y además de estos grupos de trabajo, hay dos comisiones que se encargan de alguna manera de mantener la infraestructura de la Asamblea, ¿no?, de lograr que la Asamblea pueda salir adelante. Y adivináis cuáles son estas comisiones. Una es la Comisión de Dinamización, que se encarga de la metodología asamblearia, y otra es la Comisión de Comunicación, que se encarga de mantener pues todas el blog de la Asamblea, se encarga de mantener el Twitter. Entonces, la Asamblea, de alguna manera, se va diseminando a lo largo y a lo ancho del barrio y en la vida cotidiana de los asamblearios. Una o dos reuniones que tocan a lo largo de la semana para discutir los temas específicos, la reunión de los sábados, la convocatoria de pasacalles o de concentraciones los domingos, y después toda una serie de encuentros informales en los cuales, ¿no?, la gente que participa en la Asamblea se va encontrando. Así que, de alguna manera, tomar parte en la Asamblea es participar de un cierto ritmo urbano, ¿no? Esos encuentros que están integrados en la vida cotidiana de los asamblearios. Decía Henri Lefebvre, el filósofo francés que trabajó en las últimas décadas del siglo pasado sobre el espacio urbano y la producción del espacio urbano, algo así como que cada ritmo social es el resultado de la forma de asociación de un colectivo. Aquí parece que la Asamblea invierte esta hipótesis, ¿no? Y es más bien la forma de asociación política de la Asamblea es el efecto de ciertos ritmos que la Asamblea está promoviendo. Un ritmo urbano que solo es posible a través de un intercambio continuo de contactos y de mensajes a través del correo electrónico, a través del WhatsApp, a través de los mensajes. Hay siempre todo un proceso de tanteo a la hora de quedar, si quedamos a esta hora o quedamos a esta otra. Así que si la Asamblea es un cierto modo de ocupar el espacio público o de habitar el barrio, podríamos decir que las tecnologías digitales son la infraestructura que asamblea esos ritmos diversos. Jeff Jury es un antropólogo que ha trabajado mucho sobre los movimientos sociales. Nos cuenta, él contrasta de alguna manera dos lógicas en la incorporación de las tecnologías digitales en los movimientos sociales. Una, que es la que pertenece de alguna manera a finales de los 90, cuando surge el movimiento de alterglobalización, ¿no? Entonces, las tecnologías digitales, que son páginas web, correo electrónico, listas de correo, se utilizan en aquel momento con lo que parecen tener una cierta lógica lo que él llama lógica de networking, que consiste en que estas tecnologías se utilizan sobre todo para coordinar y comunicar entre distintos nodos, entre distintos sujetos colectivos. Él piensa que las tecnologías que se están utilizando ahora en el movimiento Occupy, Facebook, Twitter o YouTube, dan lugar a una lógica distinta, que es lo que llama la lógica de la agregación, ¿no? Se trata de,
ser capaces de concentrar en un determinado momento y en un determinado lugar a toda una serie de personas. Yo querría plantear si quizá el 15M y las asambleas del 15M no están haciendo visible una lógica distinta, que es una especie de lógica rítmica, ¿no? Cuyo objetivo es, antes que nada, ensamblar distintas temporalidades, distintos ritmos urbanos. De manera que las infraestructuras digitales nos aparecen como una especie de superficies de ensamblaje que intentan ensamblar ritmos diversos. Así que lo importante, y aquí no me resisto a citar una de esas tantas frases que aparecían en la acampada, una que decía: follar cada 4 años no es tener vida sexual, votar cada 4 años no es tener vida política. Así que, en cierta manera, esa impugnación de la política representativa que hay dentro de las asambleas quizá es también la impugnación, ¿no?, del ritmo de la política convencional, y quizá las asambleas y el 15M nos está diciendo que otro ritmo de la política es posible. Muchas gracias. Tenemos 15 minutos limpios. Preguntas, comentarios, que pueden ser preguntas en directo, y aquí están ellos dos. Vamos. Esta es vía la inicial. ¿Tenemos micro por aquí en la sala, por favor? ¿Lo tengo yo? Vaya. Pues nada. Pensar que si paso por la sala hago así y te toca preguntar, ¿no? ¿Tú levantabas la mano? ¿Has hecho así? Entonces, bueno, ¿alguien pregunta? Si te quieres presentar bien. Sí, me llamo Luis Palacio, soy periodista de una web que se llama Digimedios. Es una pregunta para Ismael. De alguna manera he creído entender que él decía que la mediación de universidades, partidos, se producía sobre todo por un tema de eficiencia, pero es una eficiencia, he querido entender, sobre todo económica. Pero no hay una eficiencia en la utilización de recursos derivada de la mediación que resulta muy positiva. Es decir, esas instituciones trabajan también para una cosa que Daniel Innerarity llama la reducción de la incertidumbre. Y sí es verdad que son instituciones que se han mostrado muy eficaces a la hora de reducir la incertidumbre y de generar conocimiento. Entonces, a mí me da la impresión de que es un poco reduccionista el llevar la existencia de esas instituciones única y exclusivamente a una cuestión de eficiencia económica. Creo que son además eficientes por su propio funcionamiento y por la propia producción de conocimiento o de actividad. Quería saber si eso puede ser así o no. La aproximación era reduccionista porque me han reducido el tiempo a 10 minutos y entonces he tenido que ir a los mensajes más directos. De todas las cosas que son posibles en Internet, solamente hay una que no hemos conseguido todavía, que es la dotación de 24 horas que tenemos cada uno de nosotros al día. Si bien es cierto que esos tiempos se han reducido porque muchos de los costes que teníamos antes de transacción sí que nos hemos comido esos saltos. Nuestro tiempo es mucho más eficiente. Pero bueno, nuestro tiempo da 24 horas y cada uno nos paga la hipoteca a hacer unas cosas que no es hacer política. En algunos casos sí, pero en mi caso, por ejemplo, no es hacer política al tiempo. Entonces sí hay una parte de... De todas formas, dos comentarios. Uno, sobre el tema de incertidumbre. En el fondo, muchas de esas cosas se pueden reducir a la gestión de la información. Es decir, tenemos incertidumbre desde el momento que no tenemos información completa o no tenemos acceso a la información o no tenemos tiempo de procesarla o no tenemos conocimiento para procesarla. Todo ello, en el límite, y algún ejercicio también reduccionista, pero puede ser reducido muchas veces a si tengo información, si la puedo procesar. Y no solamente si la puedo procesar yo, sino si en lugar de ser una institución la que procesa, podemos poner a 1.000 millones de personas a procesar. Cuando se habla de crowdfunding, se hablará también de gestión de multitudes y multitudes trabajando. En el fondo también es parte de eso. No hace falta que yo procese todo, ni tampoco una institución, sino que podemos poner a miles de personas a procesar esa información. Entonces, sí es reduccionista, sí es verdad que tenemos un tiempo limitado, sí es verdad que
hay muchas más cosas, pero en el límite, cuando hablamos de gestión de conocimiento hay otras cosas que no, pero cuando hablamos de conocimiento y la formación, la política, en el fondo es una función de producción donde entra conocimiento, lo procesamos con conocimiento, sale conocimiento, muchas veces se puede acabar reduciendo a ese límite. Añado el segundo comentario, y es sobre las funciones de las instituciones. Solemos hacer el análisis de lo que nos vale hoy en día sobre las instituciones, nunca sobre las funciones. Por términos de eficiencia, y ahí abro el abanico sobre eficiencia en términos económicos o no, sumábamos cosas. El periódico hacía muchas cosas. Vendía papel, vendía publicidad, vendía audiencia, vendía noticias, vendía contactos, vendía muchas cosas bajo un mismo concepto que era periódico. Pero son funciones distintas. Periódico solo es uno, pero funciones son muchas. La universidad socializa, aglutina conocimiento en sus bibliotecas, aglutina saberes, divulga, transmite conocimiento de varias formas, en formación, en transferencia de conocimiento, hace muchísimas cosas la universidad, investiga, crea. Bueno, eso se puede. Antes no se podía atomizar porque no tenía sentido en términos estrictamente económicos de eficiencia y eficacia. Tenía mucho sentido aglutinarlo todo. La universidad tenía que hacer muchas cosas porque si no, no llegaba para todo. Cuando conseguimos desmaterializar, podemos que esas funciones separarlas y ver si de la universidad, de 10 funciones que hace, pues solamente una es buena. Igual que el periódico, de muchas funciones que hace, igual es buena en 2 y en el resto no. Para mí la crítica o la reflexión que deberíamos hacer sobre los partidos, los parlamentos y los gobiernos es precisamente esta. No sirven los partidos o sirven mejor, sino, bueno, de las funciones que hace vamos a desgranarlas, vamos a hacerlo granular, ese comportamiento, esas funciones que hacen, y a partir de ahí ver que se puede sustituir. Seguramente el periódico tiene sentido como filtrador de información y como generación de crítica, pero no como aportador de información o de novedad o de noticia. A la universidad, como certificadora, probablemente no, como aglutinadora de conocimiento no, pero como ayudar a definir el proceso de aprendizaje sí. Y yo creo que los partidos o las instituciones democráticas deben servir para que se genere debate y que haya plataformas de debate. Información, opinión y esto, creo que hay instituciones o personas o átomos que pueden hacerlo mucho mejor. Por ahí va. Gracias. Yo quisiera plantear a los ponentes una cuestión muy concreta, y es, a juicio de vosotros, ¿qué repercusiones, qué incidencias puede tener el movimiento 15M, las nuevas redes sociales, las nuevas tecnologías en las instituciones clásicas de la democracia representativa? Es decir, gobierno, parlamentos, partidos políticos y tribunales de justicia. ¿Cómo va a impactar las nuevas tecnologías y los nuevos movimientos sociales en esas instituciones que son las que han venido organizando la vida política y social en estos 2-3 últimos siglos? Sí, va muy en relación con lo que comentaban ahí, porque hablabais de que, bueno, de la capacidad de las redes y de las asambleas, de estos mecanismos para la autoorganización, para la participación, pero también hablabais de las posibilidades que abren para una participación más real, más democrática en las instituciones que realmente se ven y se reconocen con los pies de barro. Y lo que estamos viendo es que la reacción de estas instituciones es utilizar esos mismos mecanismos para la represión, porque están, bueno, las identificaciones, el utilizar las redes para reconocer a las personas que participan. Y un poco era eso la pregunta, que si la reacción en principio está siendo por ahí, ¿cómo veis a futuro tanto la reacción de las instituciones como también de los propios movimientos? Porque parece que ahora se traslada esa confrontación también a Internet y vamos más por el tema de encriptación, de aumentar la seguridad en las redes. Yo me preguntaría si esta pregunta es la mejor pregunta que nos podemos hacer en torno al 15M y a todo lo que está ocurriendo, ¿no? Porque quizá el mismo 15M nos está lanzando otras preguntas que son incluso más significativas. Esto por un lado. Y por otro lado, si realmente queremos intentar responderla, la cuestión es cuál es nuestra escala temporal. Es decir, cuál es la escala en la que estamos intentando entender cuál es el efecto y la influencia del 15M. Yo diría que una de las primeras, o sea, un primer elemento interesante es que el 15M ha inventado una nueva forma de
asociación política, toda una metodología política. Si pensamos en lo que ocurrió ayer, uno de los grandes debates en torno a la convocatoria que hubo ayer fue que la plataforma inicial que lo propone, Ponte en Pie, no seguía la metodología del 15M. Entonces hay todo un proceso de incorporación de los participantes en el 15M que intenta generar una manera distinta de hacer las cosas. Y es esa metodología la que de alguna manera recorre y la que sirve como elemento identitario de todas las asambleas, incluso dentro de Madrid e incluso fuera de Madrid. Entonces hay toda una metodología de hacer política. La política no como un conjunto, como un ideario, que es el que se ha pedido al 15M, sino o como una ideología o como un discurso ya establecido, sino la política como el ejercicio de habilitar un espacio para que podamos debatir. Y eso es algo que pocas instituciones políticas lo tienen en mente. Esto por un lado. Y por otro lado, las asambleas son todo una escuela de aprendizaje político. Si pensamos en Castells, los primeros trabajos que hizo Castells en los años 70 eran justamente sobre las asociaciones vecinales. La atmósfera que hay ahora en Madrid recuerda mucho a lo que se vivió en aquel momento y las asociaciones vecinales fueron toda una escuela política para mucha gente que después se incorporó en los partidos políticos. ¿Cuánta gente que está aprendiendo ahora a hacer política y una determinada forma de política no va a pasar después a formar parte de las instituciones? Y no vamos a encontrar quizá algunos efectos de lo que ahora es el 15M de aquí a 10 o 20 años. Sí. 4 fases de la adopción de la tecnología o 4 fases del impacto. El primero, la adopción de la tecnología. Sé usarla para lo que sea, pero la uso. Digo con lo que decía ahora Adolfo, no solamente que sepa utilizar la tecnología, sino que además tenga una educación democrática. El 15M ha tenido un primer impacto en educar democráticamente a más o menos gente, pero como mínimo ha puesto sobre la mesa que hacía falta una educación en tecnología para participar, para estar en red, para estar informado, y 2, que hacía falta una cultura democrática, que teníamos adormecida desde los últimos 40 o 70 o 80 años hasta lo lejos que Irairu, ¿no? Esto es una primera parte que creo que está consiguiendo ya el 15M, es situar sobre la mesa que hay unas tecnologías y una cultura democrática que hay que cultivar, adoptar o apropiarse de esa tecnología. Entonces, apropiarse. Luego una fase de adopción, que es poner eso en marcha. Es decir, no hace falta que tenga las competencias, sino ponerlo en marcha. En lugar de votar a mano alzada, votar digitalmente. En lugar de hacer una carta y pasarla por fax, hacerlo digitalmente. Eso solamente es un cambio de herramienta, no es un cambio cualitativo, si queréis, pero facilita que pueda haber pequeñas mejoras sustanciales. Por ejemplo, que en lugar de votar una vez cada 4 años en la ejecutiva del partido y esa vota a la federal y eso vota al candidato a las primarias, y las primarias se puede hacer cada mes, o se puede hacer cada año, o se pueda revalidar, o se pueda hacer de una forma distinta. Entonces, hay una parte de adopción de la tecnología después de apropiársela a uno mismo, que es cambiar herramientas pasadas por nuevas, con pequeños cambios incrementales, sobre todo de eficiencia y eficacia, pero ya significativos. Hay una parte de mejora. Es decir, ya que tengo estas herramientas, no solamente cambio herramientas viejas por nuevas y pongo las nuevas. Una primera parte, si queréis, más trivial, era esta que decía del voto electrónico, pero hay una mucho más interesante. Hoy en día la mayoría de partidos construyen su ideario o su programa electoral desde arriba. Y desde arriba quiere decir que los miles de afiliados votan una vez cada 4 años a la ejecutiva, que votan los delegados, que votan la federal, que votan no sé qué. Y los de arriba del todo deciden sobre lo que conocen y lo que no conocen. Si los de elegidos saben de educación, van a hacer también el plan sobre justicia y la reforma del derecho penal. Y si son juristas, van a hacer también el cambio sobre el modelo educativo. Es decir, no se nutren de lo que son las bases, que son militantes que tienen 1000 millones de tipos de experiencia profesional y académica. Bueno, una mejora sustancial en la democracia representativa es precisamente eso. Tienes unas bases informadísimas, insisto con mis lemas, a coste cero de comunicarte con ellos, de compartir información. Si vamos a hablar de nucleares sí o no, ¿por qué no hablas con tus físicos, con tus biólogos, con tus etcétera, etcétera, que tienes ahí, en lugar de creer que tú, como te votaron una vez hace 4 años, ya sabes de? Eso es una gran mejora espectacular. Es decir, hacer una política informada, racional, basada en evidencias científicas, me parece un cambio ahora mismo que yo ya me doy con un canto en los dientes. Y por último está la transformación. Y el ejemplo más interesante que tenemos ahora, o contraejemplo, tenemos en la ley de transparencia. Podemos
pensar que la ley de transparencia es lo que usted me pedía por fax, ahora me lo pide por correo electrónico, y lo que yo a usted le mandaba por fax, ahora se lo mandaré por correo electrónico. Y la otra es pensar que podemos tener registros de datos abiertos, presupuestos que están abiertos a la consulta pública, que cada vez que un funcionario se gasta 6 euros en un paquete de folios aparece directamente en la web, y es otras personas las que van a explotar esos datos. Es decir, el defecto es está en abierto, el defecto es todo es público, el defecto es todo es explotable, todo es desagregado, todo está mimetizado, y a partir de ahí que cada uno haga la explotación que quiera, en mapas, en no sé qué. Entonces la rendición de cuentas es diaria, es a tiempo real y no es algo en diferido a caballo pasado. Eso para las cuentas públicas que tenemos ahora, deficitarias, para casos de corrupción, etcétera, es un cambio espectacular. Y acabo negando la mayor también, como decía Adolfo. ¿Qué impacto tendrá esto en la democracia representativa? Es que a lo mejor la pregunta es ¿qué tipo de democracia construiríamos hoy si empezásemos de cero? Y igual, como decía el compañero, hay una parte de democracia representativa que tiene que mantenerse porque tenemos unas limitaciones físicas, cognitivas, etcétera, pero hay otras partes que no. Si me perdonáis la falta de humildad, en temas de e-learning y de tecnología educativa, yo creo que sé bastante. No sé por qué un ministro tiene que, un ministro o los representantes de las comisiones en el Congreso tienen que decir por algo que a lo mejor yo creo que sé más que ellos. Y a lo mejor no es verdad, pero como yo lo creo así y mi voto... Entonces, hay ya posibilidades tecnológicas, no legales todavía, de que poder restar ese voto a ese diputado y que yo lo ejerza directamente. En los temas que yo me siento directamente interpelado. O si sé que Ricard es un experto en temas de ámbito rural y comunicación, yo puedo delegar mi voto a Ricard y él, a su vez, restarlo del diputado. Eso tecnológicamente asiste y es una democracia directa o deliberativa, una forma totalmente distinta de pensar la democracia que puede ser, insisto, complementaria a lo que ahora tenemos, ¿no? Entonces, primero apropiarse de la tecnología, e insisto, tecnología democrática también, adoptar las herramientas que tenemos a las nuevas herramientas, mejorar sustancialmente los procesos que tenemos ahora y, por último, transformar, repensar de cero, no creer que lo que tenemos ahora es la forma que se puede mejorar, sino que hay cosas que se pueden cambiar, yo creo que prácticamente de cero. Es muy interesante, pero si lo hacéis un poquitín corto, metemos 2 preguntas más. 2. Una aquí, por favor, y tú primero. Hacemos 2 preguntas rápidas, aquí, porque estáis cortito y pasamos a la siguiente mesa, no la stop, ¿eh? Bueno, 2 preguntas rápidas. Una para Ismael. Porque no me acabo de convencer la idea esta del conocimiento físico, ¿no? Uno no tiene más conocimiento por el tamaño de su biblioteca, ¿no? Creo que es más bien, yo creo que te referías más bien a la gestión de la información. Porque veo más el conocimiento eso como una operación, como una puesta en práctica, el conocimiento que surge del uso de las herramientas, en definitiva, más bien una experiencia, ¿no? De lo que uno hace con su vida, ¿no? De lo que uno es capaz de transmitir. Y esto lo conectaría con la idea de la duocracy que proponía Adolfo, ¿no? Esta idea de la puesta en... bueno, lo has dicho tú, lo de duocracy. Bueno. Lo he conectado porque tú has hablado más bien de la cultura hacker y es de donde surge este concepto, ¿no? El que propone algo que lo haga, ¿no? Yo quería comentar un poco exactamente el tema dónde queda la experiencia, ¿no? Es decir, tú antes decías que eres experto en e-learning o que te consideras experto en e-learning. A mí me preocupa cómo transmitir esa experiencia, ¿vale? Y segundo, hay una cosa en la que yo creo que a mí, obviamente a lo mejor es por formación profesional, pues nos dedicamos a ello. ¿Dónde queda la gente que no usa tecnología? Es decir, estamos hablando de educar, ¿vale? Es decir, yo creo que si no somos capaces de entender que hay mucha gente que a lo mejor sí va a las asambleas o que verdaderamente participa en el 15M o participa en muchas movilizaciones físicamente, no tecnológicamente, hay millones de españoles, y yo te digo en el mundo, que siguen sin usar ni redes sociales ni nada, ¿no? Es decir, ¿cómo llegamos a esa gente para que esa gente sea igual de participativa que nosotros cuando usamos las tecnologías, ¿no? Y eso es un tema que yo no lo veo resuelto ni creo que sea fácil de resolver. No quiero entrar en la diferencia de dato, información, conocimiento, pero te doy la razón. O sea, conocimiento no es lo mismo que información y no es lo mismo que dato. De todas formas, hay algunos teóricos, sobre todo el tema de conocimiento, que hablan del conectivismo como una última fase, después del conductismo y del constructivismo, que lo que dicen es que uno no sabe tanto como uno sabe, sino tener los teléfonos de los que saben, ¿no? Lo importante no es tanto saber mucho, sino tener el teléfono del que sabe para... A efectos prácticos, aunque voy a hacer una asociación un poco perversa,
yo sé tanto como mis amigos saben y puedo decir que yo sé todo eso. A efectos prácticos, cuando tenemos ese coste prácticamente cero de comunicarnos, que yo pueda, en coste cero y tiempo cero, comunicarme con los expertos y elaborar una opinión propia, es verdad que no lo sé yo, pero es un cambio radical de cuando mis sabios estaban a kilómetros y además no podía comunicarme con ellos. Pero en cualquier caso, tienes razón que dato, información y conocimiento son tres estadios totalmente distintos. Brecha digital. Una primera cuestión es, empezaré por la parte políticamente correcta. Es decir, creo que hay que evitar la dicotomía de lo físico y lo analógico y lo digital, o lo físico y lo virtual. Creo que es algo muy perverso y que todavía hay que decir, hoy el ABC categorizaba lo que pasó ayer dentro de tecnología. 25S, tecnología, porque se tuitearon las cosas. No va a hacer falta decir que eso es un absurdo total, ¿no? Entonces creo que hay que evitar eso de los internautas, las personas normales, creo que es una capa que se añade. No dejamos de tener cines porque hay invidentes. Entonces lo que sí intentamos es que esos invidentes puedan participar de otra forma de la experiencia visual de otras personas. Entonces, una, evitar las dicotomías. Dos, que haya una evolución de una tecnología, no quiere decir que vayamos a cargarnos la anterior, sino que pueden convivir durante un tiempo o para siempre. Y tres, creo que despreciamos el poder de la capilaridad de las comunidades. No ha salido el tema mucho comunidad, bueno, Adolfo os lo ha comentado un poco más, pero Internet en el fondo no es tecnología, sino que es comunicar personas de distintas formas. Sí, de hecho, Adolfo hablaba mucho de un ritmo, una facilitación de la urbanidad, de lo urbano. Y prácticamente Adolfo no ha hablado de lo digital, hablaba de la ciudad todo el rato, ¿no? Yo creo que también a veces subestimamos el poder de las abuelas de preguntar a los nietos qué está pasando en el mundo. Entonces, una, evitar la dicotomía digital-virtual. Dos, evitar el que una tecnología desplace a la otra. Y tres, yo creo que también hay otras prácticas que consiguen esa capilaridad del discurso que está en un lado hacia el otro. El ejemplo lo tenemos las campañas publicitarias que empiezan en radio, acaban en televisión y pasan por Internet y las vemos también en el supermercado, ¿no? Yo creo que podríamos hacer esa digamos, política de supermercado. Muy brevemente, yo dos comentarios. Uno, en relación a los expertos. Yo creo que los desafíos políticos que nos presenta ahora nuestra política es que los expertos no saben responder a ella. Entonces, quizá lo que tenemos que habilitar es espacios donde el no experto puede participar. Y la segunda, cómo pensar la relación entre las tecnologías digitales y los movimientos sociales o la política. Yo creo que lo que muchos de estos movimientos nos están enseñando que no pasa por pensar cómo se incorporan las tecnologías digitales, sino cómo la cultura digital y todas las culturas, muchas figuras de la cultura digital están sirviendo de inspiración. Marcos ha mencionado a los hackers, ¿no? Un ejemplo, la Tabacalera de Lavapiés, este centro autogestionado que pertenece al Ministerio de Cultura, se declaró en su momento inicial como un espacio copyleft, tomando esa figura del software libre del copyleft, todos los derechos al revés, es decir, puedes copiar, puedes distribuir. La Tabacalera se declaró como un edificio copyleft, que significa que cualquier cosa que ocurra ahí es gratis, que cualquier cosa puede ser grabada y que cualquier cosa puede ser difundida. Entonces, de repente, la incorporación, lo digital, no pasa por montar una red wifi, sino por decir qué significa un espacio que es copyleft.